¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo está tan lleno de violencia, corrupción y opresión? ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia bíblica y, más importante aún, con el libro de Apocalipsis? Saludos, mi nombre es Tommy Moya y hoy estaré considerando la tercera clase del curso de Apocalipsis. En la lección de hoy estudiaremos cómo el pecado entró en la creación, cómo afectó a la humanidad y qué hace Dios para restaurar su propósito original. Desde la rebelión de Adán y Eva hasta la confusión de las lenguas en Babel, la Biblia muestra un patrón claro: la humanidad desobedeciendo y Dios restaurando. Pero ¿sabías que todo esto está conectado con el mensaje final del libro de Apocalipsis? En esta clase vas a aprender cómo los eventos de Génesis 3 al 12 establecen el fundamento para entender el resto de la historia bíblica y el propósito de Dios para su pueblo. No te pierdas esta enseñanza profunda y reveladora. Descarga la guía de estudio gratuita para que puedas seguir cada punto con claridad. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción para obtener la guía de estudio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas clases. Dios está restaurando todas las cosas y tú eres parte de esta historia. Bueno, entremos en materia de trabajo con la tercera clase del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Suscríbete ahora y comparte este video con alguien que necesita esta enseñanza. Bienvenidos son todos a la tercera clase del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. En la clase de hoy vamos a considerar cómo la entrada del pecado introduce la violencia humana a la creación y a los sistemas y qué fue lo que Dios inició en el proceso. Recuerden que estamos primero entendiendo la metanarrativa. No podemos llegar al final del libro si no entendemos la historia que se está narrando en el libro. Y como hemos dicho anteriormente, cuando nosotros pretendemos tratar de interpretar el Apocalipsis sin entender esta metanarrativa, allí es que está el peligro, que lo vemos tan a menudo, de interpretar y malinterpretar muchos de los eventos y cosas que pasan allí que no tienen nada que ver con eventos en el futuro. Por lo tanto, es importante que entendamos primero la metanarrativa, y por eso es que me he tomado el tiempo para que cuando lleguemos allí tengamos la historia clara, tengamos lo que se ha venido desarrollando desde Génesis de una manera precisa. En la narrativa bíblica, la incursión del pecado comprometió trágicamente la intención original de la creación del hombre para que éste fuera un representante de la imagen de Dios. En Génesis 3, este pecado se presenta inicialmente como una transgresión o violación a un límite que Dios había establecido. Ese límite en la Biblia se presenta como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí es importante que haga una observación. La palabra que se usa con frecuencia para referirse a ese incidente es la caída. Esa palabra se usa de una manera metafórica. No hay en ningún lugar en la Escritura que la Biblia dice que Adán se cayó o que tropezó. Eso es una manera metafórica para describir el descenso del hombre de su condición original. Otros lo describen como que de lo que cayó el hombre fue de su autoridad y posición en la creación.
Y no hay problema con eso. Yo no tengo problema con escuchar ni que usted diga la caída de Adán. No hay problema. Siempre y cuando entendamos qué fue lo que sucedió en el Edén. Porque lo que sucedió en el Edén fue mucho más que una caída. La Biblia lo presenta como una transgresión. Y en Romanos, capítulo 5, Pablo identifica qué fue lo que sucedió en el Edén. Y él dice que lo que sucedió allí fue desobediencia y transgresión del primer hombre. El pecado consistía en que el hombre violó lo que Dios le había establecido, y la razón de eso fue que el hombre no confió en la palabra del Creador. Eso produjo entonces unas consecuencias devastadoras, al punto que afectó al hombre y a la creación en todos los niveles. De acuerdo con el relato de Génesis, Adán y Eva se rebelaron contra lo que Dios le había establecido como el límite, y el resultado fue maldiciones a la serpiente y a la tierra. Esas maldiciones que se declararon allí estaban en completa oposición con las bendiciones que Dios había ya declarado a la creación y también al hombre. Génesis capítulo 1, verso 22 nos dice que Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Luego en el verso 28, cuando crea al hombre, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y en el capítulo 2, verso 3, dice: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como consecuencia de la transgresión inicial, Adán y Eva son entonces expulsados del jardín y se le impide el tener acceso al árbol de la vida. Y eso está registrado en el capítulo 3, verso 23 y 24. Las consecuencias más específicas que suceden allí es que ahora el trabajo se iba a convertir en un esfuerzo doloroso, verso 17 al 19, y la mujer daría a luz con dolores. Eso está en el verso 16. Pero ¿qué otra cosa aparece como consecuencia de la transgresión? También encontramos el origen del poder masculino sobre las mujeres. Eso está en el verso 16. Algo que no formaba parte de la intención original de Dios, ni en Génesis 1, ni en Génesis capítulo 2. Como consecuencia del pecado humano, ahora la muerte comienza a invadir y a destruir el diseño de Dios para el desarrollo de la vida aquí en la tierra según la intención de Dios. Y es crucial que reconozcamos que los seres humanos no dejaron de ser criaturas culturales, criaturas relacionales por causa del pecado. Y esto se hace evidente en Génesis capítulo 4, donde encontramos los primeros ejemplos de innovación cultural que estaban también entrelazados con el mal uso del poder que impedía que la intención de Dios para el hombre se cumpliera en la tierra, pero aún más que la gloria de Dios llenara la tierra. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, verso 7. Allí se registra la primera ciudad edificada por Caín y la llamó por el nombre de su hijo. La primera ciudad se llamó Enoc. En Génesis capítulo 4, verso 20 al 22, aparecen los primeros ejemplos de cría de ganados, instrumentos musicales y herramientas de metal. En ese capítulo también encontramos el primer asesinato. Eso está en el verso 8, cuando Caín mató a su hermano Abel.
Ese asesinato produjo también la primera maldición directa a un ser humano. Verso 8. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En Génesis capítulo 4 aparece el primer bigamo, Lamec. El verso 19 dice que él tomó para sí 2 mujeres. Lamec también es el primero en la Biblia en matar a otra persona por venganza. Verso 22 al 23. Ahora bien, Génesis también nos enseña que la incursión del pecado en la creación, que dice el texto en el verso 31 del capítulo 1, que Dios mismo dijo que era buena en gran manera. Esa buena creación de Dios y esa creación del ser humano, aún con la incursión del pecado, no eliminó la imagen de Dios en el hombre. La creación de Dios del hombre y mujer a su imagen y semejanza se reitera otra vez en el capítulo 5, verso 1 y 2. Noten cómo dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Note que tanto el varón como la hembra tenían el mismo nombre. Eva es el nombre de luego de la desobediencia. Adán era el nombre del propósito. Ambos fueron llamados Adán. Allí esa imagen y semejanza se transmite a futuras generaciones. Capítulo 5, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Note bien, el mismo lenguaje que se usó para la creación del primer hombre es el mismo lenguaje que se emplea para describir ese primer hijo que le nace, o el tercer hijo, mejor dicho, que le nace a Adán. Para cuando llegamos a Génesis 6, ya la violencia está fuera de control. El pecado no canceló la bendición de la fertilidad. Los seres humanos se multiplicaron, llenaron la tierra. Si usted lee del capítulo 5, del verso 3 al 32, la tierra estaba llena. ¿Pero de qué estaba llena? Allí se nos dice: de violencia y de sangre. Génesis capítulo 6, verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6, verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En vez de llenar la tierra de la presencia de Dios, contribuyendo al embellecimiento de la creación de Dios, la tierra estaba llena de violencia. Según Génesis capítulo 6, la violencia humana corrompió tanto la tierra, versos 5, 11 y 12, que dice el texto que Dios se arrepiente. En teología eso se llama un lenguaje antropomórfico. Es la manera en que nosotros podemos identificarnos con el sentir de Dios. Es una manera de identificación, al punto que Dios se arrepiente. Pero ¿qué Él hace? Él incursiona en una operación restauradora mediante el diluvio. ¿Cuál es el propósito entonces del diluvio? Limpiar la tierra
de la contaminación. Note bien, limpiar la tierra de toda aquella contaminación que produjo la violencia de los hombres. La destrucción que causó el diluvio fue masiva. Sin embargo, Dios hizo algo extraordinario. ¿Qué hizo Dios? Preservó a Noé, preservó a su familia y preservó un remanente de la vida animal para permitir un nuevo comienzo. Miren qué extraordinario. Para que ese comienzo ahora sucediera, había un nuevo Génesis, había un nuevo comienzo, capítulo 8, verso 18 al 19. Como consecuencia, Dios entró en un pacto con la tierra, capítulo 9, verso 13, y con todos los seres vivos. Allí lo vemos en el capítulo 9, verso 11 al 12. Miren lo que dice: esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Dios también se comprometió en sostener la regularidad de las estaciones y el ciclo del día y de la noche, que ya había sido establecido en el capítulo 8, verso 22. Sin eso, la vida terrenal no puede sostenerse, no puede florecer, la creación no puede subsistir. Así que, ¿qué es lo primero que Dios hace luego del diluvio? Bueno, después del diluvio, Dios reitera la bendición de fertilidad sobre la raza humana y el mandato de llenar la tierra. Génesis capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se le parece ese lenguaje parecido a algún lugar? Luego en el verso 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y no solo eso, sino que también reafirma que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. El corazón del hombre no cambió al punto que el asesinato ahora era una verdadera posibilidad. Mire cómo lo dice Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios. Ojo con eso, porque ¿a qué? A imagen de Dios es hecho el hombre. Ya el hombre había transgredido, ya el hombre había violado los límites, ya el hombre había desobedecido, ya el hombre había entrado en un estado de deterioro y de corrupción avanzada. De hecho, la corrupción continuó su curso y lo próximo que vemos en la narrativa es a Noé plantando un viñedo, verso 20, el cual se convierte luego en la fuente de su embriaguez y continúa un deterioro acelerado entre las relaciones padre-hijo, incluyendo la maldición sobre las generaciones posteriores. Verso 22 al 27 del capítulo 9. El clímax de la narrativa, noten cómo eso va en un crescendo, va en un aumento, va en una intensidad, hasta que llega al clímax de la narrativa. Y ese clímax alcanza su más alto nivel en la construcción de la Torre de Babel. Capítulo 11, verso 1 al 9. Es importante, mis queridos estudiantes, que notemos que este relato viene después de la diversificación y expansión de la raza humana sobre la tierra, incluyendo
el desarrollo de múltiples culturas, diferentes idiomas, lo cual ha estado ocurriendo en respuesta a lo que Dios estableció en la comisión original de Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, de multiplicarse, fructificarse, llenar la tierra y gobernar en ella. El hombre está cumpliendo con esa comisión. Para cuando llegamos a Génesis 10, el crecimiento de la humanidad era significativo. El verso 5 nos lo dice. Dice que de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. La pregunta que nos tenemos que hacer allí como estudiantes de la Escritura es: ¿por qué Dios confunde la lengua? Y como dice el verso 7, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Porque Babel, que ustedes saben que aparece luego otra vez al final del libro, en Apocalipsis, Babel representaba un intento humano, pero era un intento humano regresivo para ellos garantizar la seguridad. ¿Cómo? Estableciéndose en un solo lugar, construyendo un imperio unificado con un solo idioma, y esa intención era contraria al propósito original de Dios para la humanidad. ¿Cómo terminó Babel? Babel termina con Dios confundiendo el único idioma de los constructores y dispersando a la gente sobre la tierra. Esto causa que la capacidad ahora, el potencial y el poder humano fuera ¿qué? Distribuido, y como consecuencia se reinicia otra vez la intención original de multiplicarse, de fructificarse, de llenar la tierra y gobernar en ella. Sin embargo, como el diluvio no cambió nada fundamental en la vida de los seres humanos, tampoco la dispersión de Babel cambió nada para el hombre. Lo contrario, termina cerrando la tierra a la plena presencia de Dios. Mis amados estudiantes, la narrativa inicial que nos presenta la Biblia es una en la que debe de suceder tres cosas. Se las coloqué allí, se las dejé en su guía de estudio para que tengan referencia en sus estudios luego. La humanidad estaba diseñada, primero, para que trabajara junta. Segundo, para ejercer poder y autoridad en su entorno terrenal, con el fin de transformar el estado de la creación que en su inicio estaba subdesarrollado, y el ser humano lo convirtiera en culturas que glorifiquen a Dios. Quizás le viene por allí el texto que venían de toda tribu y de toda nación a adorar al Cordero. Pero eso no fue lo que sucedió. Esa era la intención, esa era la comisión original, ese era el propósito de Dios para el ser humano en la tierra, pero eso no fue lo que sucedió. Se nos dice que ellos se rebelaron contra Dios y utilizaron cada vez más su poder unos contra otros, resultando en un mundo de violencia, brutalidad y abuso que permanece hasta el día de hoy. Esto es tan real, mis queridos hermanos y hermanas, que el ser humano aún ha sujetado la tierra a la corrupción y a la inutilidad. Por eso que vemos que las naciones más fuertes explotan las naciones más pequeñas, saquean sus recursos, explotan a las personas. La historia es testigo de esto. De hecho, según un artículo que estuve leyendo, publicado el 6 de noviembre del 2021
en la revista digital Servimedia, se dice que al menos 4 de cada 10 conflictos internos en países registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por su valor como la madera, los diamantes, el oro, los minerales y el petróleo, ya sea por su escasez o por la tierra fértil y el agua que hay en muchos lugares. ¿Cómo ignorar lo que ha sucedido en Darfur? ¿Cómo ignorar la explotación de las tribus en el África? ¿Cómo obviar lo que los imperios, incluyendo nuestra nación, ha hecho en diferentes partes del mundo? Esa es la realidad de una humanidad irredenta, de un sistema corrupto, de un orden establecido por los hombres para su propio beneficio, donde los más fuertes sobreviven y los más débiles son aplastados. Esta es la realidad del ser humano en su estado irredento, en su estado no regenerado. Si esta fue y es la historia de la humanidad, la pregunta que propone la narrativa bíblica es: ¿qué hará Dios con ese impedimento? ¿Cómo va Dios a restaurar a su creación y al ser humano para que la gobierne? ¿Qué hará Dios con ese impedimento fundamental para que se cumpla el propósito de Dios para su creación y para la humanidad? Y en eso es que se ocupa la Biblia, desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 1 de Mateo. Durante todo ese periodo, que está compuesto por miles de años, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Dios continuamente renovando y restaurando, en vez de remover al hombre y llevárselo al cielo. Lo contrario, lo vemos restaurándolo, lo vemos volviendo al hombre a su estado y condición delante de él. En ese espacio de miles de años, Dios llama entonces y elige personas para que cumplan una misión particular. Así que desde Génesis 1 a Génesis 11 tenemos que 2 capítulos que nos hablan de la intención original, donde el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente eso, sino que Dios preparó todas las condiciones favorables, todo lo que el ser humano iba a necesitar, todos los recursos que él iba a necesitar para cumplir con su comisión. Dios se lo estableció, se los entregó para que él gobernara sobre ellos. Había una creación subdesarrollada que el hombre, por medio del cogobierno con Dios, la llevaría a su más esbelto estado y posibilidades. Todo eso ahora fue afectado por la incursión del pecado, que empieza a producir la violencia, y un factor que se mantiene, como dice Pablo: aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán fueron gobernados por lo mismo, que es la muerte. Por lo tanto, en todo ese proceso, la muerte es el enemigo, es lo que resiste y es lo que lleva a los hombres a un estado de deterioro acelerado. Violencia, abuso de poder, la opresión, la esclavitud del ser humano. Vemos como todo aquello que estaba en un estado donde tenía que ser desarrollado, empezó a ser desarrollado, pero ahora por las motivaciones equivocadas. Todo eso sucede en los primeros 11 capítulos. Esa metanarrativa de repente produce un cambio. Y Génesis 12
inicia con otra escena. Ahora es otro capítulo en la historia. Es otra escena en la trama. ¿Cuál es? Que ahora Dios llama a un ser humano. Génesis 12 es lo que ahora va a determinar el contenido de todo lo que usted lee en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por causa de que el pecado y la violencia han afectado a la misión del ser humano de poder reflejar la imagen de Dios y cogobernar con Dios en la creación, Dios, ¿qué hace? Actúa en la historia para corregir la situación. ¿Cómo lo hace? Ahora incursiona en un plan de salvación y llama a Abraham y a Israel. Los separa, los santifica para su propio uso. Los separa de todas las naciones de la tierra. Los separa de todas las familias de la tierra. El propósito de aquel llamado era que ahora tanto Abraham como Israel se convirtieran en colaboradores con Dios para que influyeran en la humanidad y que entonces se pudiera regresar al cumplimiento de la misión original. Lo primero que encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, es que Dios promete que iba a cuidar a Abraham, le iba a dar una gran familia y le iba a dar su propia tierra. Esto es clave. ¿Qué era lo que Dios le prometió a Adán? Que le iba a dar una gran familia, que lo iba a proteger y que iba a darle su propia tierra. Por lo tanto, eso indica que la familia de Abraham sería un ejemplo en miniatura de la intención y bienestar que Dios desea para todos los seres humanos. Sin embargo, la prosperidad de la familia de Abraham no es el propósito final por el cual él fue llamado. En 5 textos de Génesis, en el versículo 3, Dios le dice a Abraham, a Isaac y a Jacob que el propósito a largo plazo de él haberlos elegido, incluyendo también a sus descendientes, es que a través de ellos todas las naciones y familias de la tierra serían bendecidos. Este propósito los establece ahora como ¿qué? Mediadores de la bendición. Ellos eran los mediadores de la bendición para la raza humana. En otras palabras, estaban funcionando como sacerdotes de Dios en el mundo. Estaban siendo el intermedio entre Dios y la humanidad. Eso se hace explícito. No hay forma de no entenderlo, mis queridos hermanos. El que no entienda esto se perdió en la narrativa. Llegó tarde a la película. Está viendo los últimos 5 minutos. Porque todo esto viene en desarrollo hasta que llega Éxodo capítulo 19, verso 3 al 6. Cuando Dios le dice a Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿No le suena familiar esa declaración de Apocalipsis 1:6? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La tarea de Abraham y su descendencia era reconciliar a la humanidad con Dios. Y de esta manera, la humanidad iba a ser ¿qué? Restaurada al propósito original y estaría colaborando para que el impedimento del pecado fuera superado. Para eso Dios establece todo un orden ceremonial, todo un orden de ritos, de ceremonias que tenían como intención
mantener el pecado aparte para que ellos pudieran cumplir con su razón y propósito de existencia. El llamado de Abraham era para una misión, y en esa misión él tenía que ser el responsable en el ejercicio del poder. La narración de la historia nos dice que se levantó otro impedimento, y este impedimento bloqueaba una vez más el propósito de Dios para el pueblo del pacto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué nos dice la metanarrativa? Que vino una hambruna e Israel se vio obligado a dejar la tierra prometida y se establecieron en Egipto. Y allí, a través de la influencia de José, que era bisnieto de Abraham, que había ascendido a la corte de Faraón, estuvieron viviendo. Según Éxodo 1:8, se levantó allí en Egipto un rey que no conocía a José. Y cuando vio el crecimiento del pueblo de Israel, cuando vio la manera en cómo se multiplicaban, dice el texto que él tuvo temor del crecimiento que ellos tenían y cómo estaban siendo bendecidos. De hecho, el verso Dios dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El tipo vio la amenaza. Aunque estaban allí y estaban esperando, porque se llegaron a convertir en esclavos de Egipto, en Egipto. Allí los esclavizaron. Y a pesar de que su población había aumentado, ¿qué había sucedido? No estaban en su tierra y la esclavitud les impedía prosperar y bendecir a otras naciones. ¿Qué hace Dios? ¿Qué nos dice la metanarrativa que Dios hizo? Llamó a Moisés. Y aquí en la historia entra otro personaje. Entra un nuevo agente que ahora tiene una misión. Y la misión era restaurar al pueblo de Dios a la comisión original. Ese llamado se registra en Éxodo 3 hasta el capítulo 4, verso 18. Y luego en el capítulo 6, verso 1 al 13, que cubre 4 libros de la Biblia, desde Éxodo hasta Deuteronomio. Allí hay muchos detalles que no son tan importantes en el desarrollo, que lo que es importante es la metanarrativa, lo que viene sucediendo, que se viene entretejiendo a través de las diferentes situaciones que se están viviendo en aquellos momentos. Inicialmente, Moisés es ¿qué? Llamado para liberar a Israel de la esclavitud egipcia, pero eso es solo el comienzo. En otras palabras, eso era lo más fácil. Lo complicado venía después. Y nosotros creíamos que liberar al pueblo era difícil. No fue tan difícil porque quien lo liberó era Dios. Por lo tanto, él lo que tenía era que responder a lo que Dios le decía, obedecer, y Dios haría lo que había prometido. Lo difícil era después, cuando Moisés se convierte en el mediador de la Torá, como aquello que los iba a instruir a cómo vivir una vida comunitaria. ¿Por qué? Porque Israel necesitaba ser enseñado en cómo vivir los principios justos y santos de Dios para que su vida floreciera y prosperara en la tierra. Por eso la palabra prosperidad, la palabra florecer, la palabra conquista, la palabra avance, la palabra crecimiento es común en el Antiguo Testamento. Era la intención continua de que el pueblo, como ustedes han leído, si obedecían,
verían cómo Dios los prosperaba. A través del ministerio de Moisés, que incluía ser intercesor a favor del pueblo, no solo eso, la presencia de Dios moraría entre el pueblo y iba a morar por medio del tabernáculo. Éxodo capítulo 25 al 31 nos dice qué era eso que sucedía, cómo Dios aparecía, cómo el tabernáculo era el punto de encuentro entre el pueblo y la presencia de Dios. Moisés tenía que legislar, tenía que mediar todo eso, y su misión iba a terminar cuando introdujera a Israel a la tierra que se le había prometido a Abraham. Por lo tanto, Moisés ahora es ¿qué? El personaje principal. Desde el punto de la narración, ahora Moisés juega un papel protagónico. Ahora Moisés entra y hará posible que se cumplan las promesas de Dios a Abraham. Promesas que estaban centradas ¿en qué? En nación y tierra, pero que ahora también tenía que incluir la justicia en el pueblo de Dios, porque eso era lo que daría acceso a la presencia de Dios entre ellos. Todos estos elementos son esenciales, hermanos, para que Israel prosperara y para que pudiera ser de bendición a otras naciones. Así que el relato de la historia de Israel, del llamado de Moisés, está compuesto por dos cosas. Uno, la intención de Dios para el pueblo, y dos, la intención de Dios para las naciones. Por un lado, la esclavitud egipcia era un obstáculo para el deseo de Dios de que el pueblo prosperara, que el pueblo avanzara, de que el pueblo floreciera. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Permite el éxodo. Y el éxodo es el comienzo del proceso en el cual Dios va a restaurar a Israel a la bendición prometida a Abraham. Por otro lado, la esclavitud de Israel es un obstáculo, no solo para su propia prosperidad, sino también para el propósito de Dios a favor de la humanidad. Por lo tanto, la liberación de Israel fue para un propósito mayor. Lo podemos decir de esta manera: Israel era un medio, no el fin. Era un instrumento, no el artista. Era el medio que Dios usó y llamó para que lo representara. Y esa es la razón por la cual en Éxodo 19 hay una rearticulación del llamado de Abraham, pero ahora no se aplica a un individuo, ahora se le aplica a toda la nación. Esto sucedió inmediatamente que fueron libertados de Egipto, ahora son un pueblo libre, y allí Jehová Dios hace una declaración crucial que iba a tener un valor incalculable para cuando tengamos que llegar al libro de Apocalipsis. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Terminemos con lo siguiente: que Israel sea un reino de sacerdotes, de Dios entre las naciones, es otra forma de describir la elección de la familia de Abraham para ser los mediadores de la bendición al mundo.
Por eso en gran medida Moisés cumplió con la misión. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque la carta a los Hebreos nos lo dice. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel aunque no se le permitió entrar a la tierra por causa de desobediencia. Ya para el libro de Josué, encontramos que las tribus de Israel ya estaban establecidas en Canaán, ya cada una tenía su porción de tierra, ya tienen todo lo necesario. Ahora habían sido restaurados, una vez más puestos en una posición representativa para que pudieran mediar entre Dios y las naciones, para que pudieran ser esa luz a las tinieblas, para que pudieran comunicar la naturaleza y la bondad de Dios. Ya tenían todo lo necesario para cumplir con su razón de existencia, que era bendecir a las naciones de la tierra. Y se presenta otro impedimento. Y ese impedimento, una vez más, es un obstáculo en la misión. El libro de los Jueces nos introduce a un nuevo ciclo de opresión y liberación, que es la consecuencia de Israel caer en idolatría y corrupción moral. Esto fue lo que causó el ataque de los cananeos, lo cual los lleva una vez más a clamar a Dios para ser librados de sus enemigos. Y Dios los libraba. ¿Cómo los libraba Dios? Por varios líderes militares que se conocen en la Biblia como los jueces. Jueces capítulo 2, verso 16. Y levantó Jehová jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Ese periodo introduce ahora una serie de personajes que son importantes en la narrativa, de quien allá se habla de la llave de David. Son seres y personajes importantes en el relato que nos van a llevar a través de toda la historia hasta que lleguemos a Jesús. Y es allí donde la próxima lección comienza. ¿Qué pasó entre los jueces hasta Jesús? ¿Qué se ganó y qué se perdió? ¿Y por qué Dios insistía en restaurar la humanidad? Dios continuamente intervenía para que el hombre regresara a su estado y condición original. Todo aquello lo hizo por medio de intermediarios que tenían que cumplir con unas condiciones estrictas, unas condiciones perfectas. Ni aún se permitía un animal lastimado, un sacrificio marcado, dañado, impuro. Todo aquello era una representación de la santidad de Dios y de cómo el hombre no podía llegar a Él a menos que hubiera un intermediario. Para que esa presencia se pudiera restaurar, para que ese orden volviera a regresar a la humanidad, Dios mismo tiene entonces que ahora tomar
cuerpo de hombre y venir como uno de nosotros para libertar su más preciada creación, que son los seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como consecuencia de esa liberación, por la cual la misma creación gime, ella también será liberada cuando los hijos de Dios sean libertados. Y es de allí que en la narrativa comienza a darse otro capítulo de la historia y que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que Juan está viendo y lo que significa para la humanidad. Así que, mis queridos estudiantes, este chisme está bueno y se pone mejor. Si usted nota, esto es una historia que si usted la lee en una novela, dice, Dios mío, ¿cómo sucedió eso? Y aquí está, la tenemos en nuestra Biblia para que estemos informados de esa metanarrativa y no nos concentremos en los personajes secundarios, porque después de todo, esto comenzó bien y terminará bien. Esta película tiene una conclusión maravillosa, usando el término de Juan, una nueva tierra y un nuevo cielo, donde Dios habitará entre los hombres.